Dinámica del movimiento armónico simple. Movimiento de un cuerpo por acción de una fuerza dependiente de la posición. Al observar la naturaleza nos damos cuenta de que muchos procesos físicos, por ejemplo, la rotación de la Tierra en torno al eje polar, son repetitivos. En estos casos hablamos de movimientos periódicos y los caracterizamos mediante su período, que es el tiempo necesario para un ciclo completo del movimiento, o su frecuencia, que representa el número de ciclos completos por unidad de tiempo, sucediéndose los hechos cíclicamente tras un intervalo de tiempo fijo. Un caso interesante de movimiento periódico aparece cuando un sistema físico oscila alrededor de una posición de equilibrio estable. El sistema realiza la misma trayectoria, primero en un sentido y después en el sentido opuesto, invirtiendo el sentido de su movimiento en los dos extremos de la trayectoria. Descripción del movimiento que tendrá el cuerpo cuando se lo separa de su posición de equilibrio y se lo suelta, conociendo las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Hipótesis simplificativas. En el universo solo existen el cuerpo, el resorte y la Tierra. El resorte tiene masa despreciable y el rozamiento entre el cuerpo y el plano horizontal es despreciable. Identificamos un sistema de referencia para poder trabajar con las ecuaciones de la dinámica. La sumatoria de todas las fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. Los desplazamientos del cuerpo son horizontales por condiciones impuestas por el vínculo. La aceleración, en todo instante, debe tener dirección horizontal. La sumatoria de las fuerzas, según nuestro sistema de referencia, las vamos a poder analizar en el eje X y en el eje Y. La fuerza elástica aplicada es menos K por delta de L, compresión o estiramiento del resorte. Una vez trabajada con esa ecuación, se puede despejar el valor de la aceleración e intentar a través de la integración obtener el valor de la velocidad. Sin embargo, si miramos la expresión recuadrada en segunda instancia, vemos que no es fácil resolver la integral, ya que no se conoce cómo varía delta de L en función del tiempo. Adoptamos un eje X de referencia cuya dirección coincida con la del desplazamiento, y su origen se encuentra en la ubicación del punto material, cuando el resorte no está deformado. Este análisis que vemos a la derecha, se observa el cuerpo sin deformación y la posición corresponde a x igual a 0. Cuando el cuerpo esté estirado, los valores de x serán positivos y cuando esté comprimido, los valores de x serán negativos. Lo que estamos tratando de buscar es un cambio de variable, identificar el delta de L1 o delta de L2 como las posiciones x1 o x2. Aquí vemos la ecuación que proviene del análisis que hicimos anteriormente y entonces en vez de escribir la aceleración vamos a escribir la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Reordenamos la ecuación y observamos que podemos poner derivada segunda de x respecto del tiempo dos veces. Esta ecuación, produciendo el despeje correspondiente, nos quedará la ecuación diferencial del movimiento de un sistema masa-resorte. Representa una función implícita de x y de t, y deseamos expresarla como función explícita, ecuación que depende del resorte y de la masa del cuerpo. Consideraremos el caso particular, como para comenzar el desarrollo, que k sobre m es igual a 1, simplemente como una simplificación. ¿Cuál es la ecuación x en función de t que cumple con la ecuación solución de la ecuación diferencial dada? Se necesita una función x de t, cuya segunda derivada sea el negativo de la función misma, excepto por un factor constante, k sobre m. ¿Qué función cumple con esta propiedad?
La función seno y la función coseno tienen esta propiedad y vemos claramente en la parte inferior cómo la derivada segunda es exactamente igual a la expresión original cambiada de signo. Siendo x igual a coseno de beta la ecuación solución de la ecuación diferencial, entonces vamos a reconocer que beta debe depender del tiempo, porque lo necesitamos para hacer su derivada, siendo b una constante de proporcionalidad entre el ángulo y el tiempo. Con el fin de corregir los defectos de dimensiones, o sea, de las unidades, debemos colocar un factor C1, cuya constante tenga unidades de metros. Este valor C1 lo vamos a reemplazar por la letra A, que será la amplitud máxima que tiene el movimiento desde su estado de equilibrio. En este caso se visualiza en la margen izquierda que tenemos la ecuación de x en función del tiempo, que su derivada nos va a dar la velocidad y su derivada segunda nos va a dar la aceleración. Si observamos las ecuaciones, vemos que entre la aceleración y la posición existe claramente una relación. Y entonces, teniendo en cuenta eso, visualizamos que el valor de x es el que vincula a dicha expresión. Ecuación diferencial de movimiento. Esa derivada segunda de x respecto del tiempo dos veces es menos omega al cuadrado por x. Si reemplazamos en la ecuación diferencial y la igualamos a 0, hacemos el despeje para encontrar quién es omega al cuadrado. Este valor se llama frecuencia angular, siendo omega la pulsación, y no debemos equivocarnos con el concepto de velocidad angular. Omega, en este caso, no es velocidad angular. La fase inicial corresponde a phi sub 0. En este caso tenemos las ecuaciones y rápidamente podemos representar en un gráfico de x en función de t, de b en función de t y de aceleración en función de t, las expresiones dadas. Queda entonces como trabajo para ustedes que puedan saber cuál es la expresión, si la verde, la azul o la roja, para cada una de estas variables dadas.